Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor ingeniero Guillermo Riva. Al doctor ingeniero Carlos Cervini, somos miembros del en el área de comunicaciones del GINTEA, del Grupo de Investigación y Transferencia en Electrónica Avanzada de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, y vamos a dar una introducción a GNU Radio, al uso de GNU Radio y a la utilización de algunos ejemplos para introducirlos en el uso de esta interesante herramienta. Vamos a sacarlo. En la agenda vamos a hacer un breve repaso de las plataformas de SDR y de hardware disponibles, eh, ya que GNU Radio está totalmente vinculado al uso de este tipo de hardware. Vamos a ver sobre el software de procesamiento, de visualización que se utiliza normalmente, algunas características iniciales para comprender qué es GNU Radio y cómo se utiliza, y después Carlos les va a hacer una muestra de algunos casos de uso, tanto de la parte de simulación de GNU Radio como ya con la utilización de hardware específico para hacer algún tipo de modulación. Bueno, si bien GNU Radio no requiere el uso de un hardware específico, se puede utilizar como un simulador, este, donde tenemos fuentes de señales, podemos tomar datos de algún archivo digital, procesar y poder guardar ese procesamiento en algún archivo, o poder, o sea, utilizándolo como un simulador. GNU Radio está muy vinculado a poder conectar placas de radio definida por software. Justamente esas placas tienen la versatilidad de que nos permiten a nosotros, a través de un hardware que es reconfigurable, de un frontend de radio, y a través de conversores analógicos digitalizar esa comunicación, esa señal, y procesarla en una computadora, en un FPGA, o también generar señales y poder transmitirlas. Para eso se utilizan señales IQ, que son señales en cuadratura, que nos permiten a nosotros tanto de modular cualquier tipo de señal o generar también señales en forma artificial a través de los DAC. Bueno, toda esta información, toda la señal que se recibe o que se transmite, se genera o se convierte en señales IQ que nos permiten a nosotros generar cualquier tipo de modulación. La tecnología SDR es una tecnología muy versátil, donde nosotros, a través de un software o un firmware corriendo en una FPGA y un DAC y un front-end de radio que es configurable, que es la parte de la radio definida por software, nos permite a nosotros generar cualquier tipo de modulación y transmisión, y a su vez también poder hacer recepción, de modular esa transmisión, y a través de una DC de alta velocidad hacer después un procesamiento una vez que yo lo bajo de banda base en una FPGA o en un software. Lo que hace la tecnología de radio definida por software bueno, es transformar los problemas, los inconvenientes que hay a nivel de hardware, llevarlos a un dominio, a un problema netamente de software, mientras lo permita la tecnología, el ancho de banda del hardware, las características del hardware que estemos utilizando. Lo que nos permite también la radio definida por software es poder generar cualquier tipo o modulaciones complejas a través del procesamiento digital de señales. Lo que hacemos es, a través del frontend de radiofrecuencia, es trasladar el rango de frecuencias, por ejemplo, una transmisión que tiene una frecuencia mínima y máxima y una frecuencia central, es trasladarlo al dominio de la frecuencia intermedia, es hacer una down conversion, o sea, bajarlo en frecuencia. Después, con el receptor analógico, lo que vamos a hacer es procesar y digitalizar la banda de frecuencia, o sea, sería esta banda que se encuentra aquí. Y después, ya en el dominio de baja frecuencia, a través del procesamiento digital, podemos tener un rango más acotado, o sea, tenemos un canal donde nosotros realizamos el procesamiento. De ahí lo que tengo son señales IQ para procesar.
Respecto al hardware, voy a hacer solamente una pequeña introducción de tecnología de radio definida por software. Hay dos mundos. Uno de los hardware que es netamente se utiliza como receptor, y hardware más avanzado y de mayor costo, que son placas que son transceptoras, que nos permiten hacerlo tanto recibir señales y de modular y procesar, hacer el procesamiento digital, como también poder generar la transmisión de señales a través de una o de múltiples antenas. Esta es una vista interna de cómo es un receptor de SDR, y en la parte inferior de la filmina se pueden ver diferentes modelos con diferentes calidades respecto a la estabilidad que tiene el receptor. Son los que se utilizan inicialmente para hacer este tipo de pruebas. Esta es una placa ETUS B200, que es una de las primeras placas de red definida por software que se desarrolla, que bueno, nos permite a nosotros trabajar con señales entre 70 y hasta los 6 GHz de frecuencia, tanto recepción como transmisión, y con un ancho de banda de 56 MHz, que es bastante como para implementar cualquier tipo de comunicación inalámbrica, y tiene una interfaz USB 3.0 para interconectarnos con la computadora para poder trabajar a una buena tasa de velocidad. Está pensada para trabajar, integrarse a GNU Radio y a OpenBTS, que es una implementación abierta de una celda de telefonía celular de GSM. Y utilizan estas placas una FPGA, si bien permite su interconexión a una PC para trabajar con GNU Radio. Una vez que ya tengo desarrollados los bloques en GNU Radio y quiero trabajar a mayor velocidad, puedo pasar el código a la FPGA para poder procesar a mayor velocidad, independizándome de una PC. Esta es otra placa muy conocida, la Slime SDR, que también tiene múltiples antenas de entrada y salida. Y bueno, estamos trabajando también sobre este tipo de plataforma en el Gintea, y permite implementar transmisiones UMTS, LTE, GSM, LoRa, Bluetooth. O sea, tiene un FPGA y nos permite a nosotros realizar diferentes tipos de modulaciones y demodulaciones. Estas son otras variantes, como para mostrar algunos tipos de hardware disponible. La Slime SDR Mini, que utiliza bueno, un radio transceiver LMS 7002, una FPGA también de Altera. Y después vienen kits, están disponibles también, como el Group Starter Kit, que te permiten configurar diferentes bandas de transmisión y recepción. Y bueno, vienen con diferentes sensores como para hacer experimentación. Respecto al software de procesamiento, existen diferentes variantes. Si bien, bueno, una de las más utilizadas cuando uno se inicia en el mundo de radio definida por software y de GNU Radio, es SDR Sharp, es un software que corre sobre Windows. Si bien realizan cierto procesamiento porque te permiten configurar la tasa de muestreo, los filtros que utiliza, qué tipo de modulación vas a realizar, son más que nada visualizadores. Hacen un pequeño procesamiento que se configura en esta parte de la ventana. El SDR Sharp es una variante, es una versión para Windows, y después otra versión que se utiliza en Linux es GQRX, es muy utilizado también. Estos son por lo general los primeros software que uno utiliza cuando se introduce en el mundo de GNU Radio o de SDR. Uno inicia por lo general con este tipo de software para después pasar a GNU Radio. Otro software de procesamiento también muy bueno es el que proveen MATLAB Simulink, que nos permiten a nosotros realizar pruebas específicamente lo que es el canal físico de sistemas de comunicaciones. Se utilizan, por ejemplo, este tipo de placas, y nos permiten a nosotros, que tiene una gran ventaja, nos permite simular y emular y correr pruebas en tiempo real. Tiene
La ventaja es que una vez que uno desarrolla los bloques funcionales del procesamiento digital que quiere realizar, tiene una herramienta que nos permite a nosotros bajar ese código implementado, convertirlo a un código HDL y poder integrarlo, poder grabarlo en la FPGA que tiene la placa de radio definida por software que estamos utilizando. Entonces es como una solución bastante completa porque nos permite pasar por todas las fases, tanto del diseño, la implementación y después la grabación, la generación del código que va en la FPGA para utilizarlo en forma autónoma, independiente de una aplicación como MATLAB Simulink corriendo en una PC. Respecto, ya entrando a lo que es GNU Radio, GNU Radio propiamente dicho está constituido por librerías de código abierto. Inicialmente surgió como un proyecto para investigación y desarrollo sobre placas de radio definida por software. Si bien, como les decía, permite, inicialmente lo que hace uno es hacer simulaciones y después pasa a integrar alguna placa para tomar datos de una placa real. GNU Radio tiene una versión que se llama GNU Radio Companion, que nos permite a nosotros, en vez de ver el código a modo consola, nos permite a nosotros trabajarlo como si fuera un flujo un diagrama en bloques, donde nosotros tenemos un flujo desde un bloque de entrada de datos digitales, todos los bloques que nosotros queremos ir poniendo para realizar el procesamiento de esas señales IQ, y después un bloque de salida, que puede ser un archivo, puede ser una placa de sonido, puede ser un analizador de espectro. Pero están estas dos variantes, o sea, el GNU Radio propiamente dicho son librerías de código abierto que se trabajan a nivel de consola, y después tenemos GNU Radio Companion, que es para poder trabajar en forma gráfica más intuitiva. GNU Radio está constituido, como les decía, por primitivas de procesamiento de señales, y que serían los bloques que mostramos recién ahí en GNU Radio Companion, y después medios que los vinculan, son conexiones. Ya les voy a explicar cómo funciona. Las primitivas, que son estos bloques, son parte de código, están hechas en C++ o en Python. La ventaja de C++ es que es más eficiente, tiene mejor performance, y el código que está hecho en Python es más simple por ahí que el que está hecho en C++. Las interconexiones se definen en Python, son los vínculos entre cada uno de los bloques, y si bien GNU Radio, como les comentaba recién, es independiente del hardware, o sea, no requiere el uso específico de hardware, porque se puede utilizar como un entorno de simulación. Lo que hace uno inicialmente es trabajar con la placa de audio de una computadora para después pasar a una placa de radio definida por software. Y lo que hacemos es crear grafos donde los nodos, las cajitas que vemos son las primitivas y las uniones es el flujo de información. Los vínculos son las uniones, es el flujo de información entre los nodos. El GNU Radio es un proyecto que surge inicialmente alrededor del 2001 a través de un financiamiento para desarrollar este tipo de herramienta. Fue desarrollado como un fork del código del P-Spectra y del proyecto Spectrumware del MIT. Unos años después, alrededor del 2003, Mark Etus se une al proyecto y bueno, desarrolla inicialmente GNU Radio era solamente software, desarrolla la primera placa definida por software que se pudiera integrar a GNU Radio para poder interactuar con el mundo físico. Y son algunas imágenes, acá está en el video si ustedes lo quieren ver, de cómo fue evolucionando desde el año 2001, 2003 hasta la actualidad en la cantidad de módulos, de primitivas que tiene y la cantidad de personas que fueron trabajando en diferentes partes del proyecto. Bueno, para arrancar con los primeros pasos de GNU Radio, podemos decir que las primitivas, que nosotros las visualizamos como si fueran nodos o bloques, la primera característica que uno ve, por ejemplo, este es un bloque que se llama Rational Resampler,
es la cantidad, es visualizar la cantidad de puertos que tiene de entrada y salida. En este caso es un módulo que tiene una entrada y una sola salida. Puede haber módulos que tienen solamente salidas, que son generadores por lo general. Hay módulos que tienen solamente una entrada, que son sinks, le llamamos, ya lo vamos a ver más adelante, que es para recibir datos y mostrarlos o grabarlos en un archivo. Y después lo que vemos nosotros acá en colores, que está indicado con un rectángulo acá celeste, es el tipo de datos que permite ese bloque o ese módulo. Por ejemplo, en este caso recibe datos celeste, que es un complex float de 32 bits, pero puede recibir diferentes tipos de datos. Eso está tabulado con color, esto para hacerlo gráfico y más intuitivo, que pueden ser float, complex. Y después, cuando nosotros tocamos, o sea, nosotros los visualizamos acá o los podemos configurar accediendo a este bloque, podemos definir valoración, de banda fraccional, si hace decimación, si hace interpolación, todos los parámetros que tiene ese bloque. Lo podemos configurar a través de una ventana como se visualiza en esta forma. En GNU Radio Companion. Las primitivas generales, como les decía, pueden tener una o más entradas y salidas. Acá vamos a ver un caso específico de un source que tiene solamente una salida. Este bloque que está acá me representa, por ejemplo, un receptor de radio definida por software, que es el que veíamos primero, que solamente es un receptor, donde acá nosotros podemos especificar la tasa de la frecuencia en la que está sintonizando, la ganancia de radiofrecuencia, los parámetros más importantes que necesitamos nosotros configurar para que el receptor funcione como nosotros querramos, y las señales que me genera de salir, las señales ya digitales, poder pasarlas por diferentes primitivas o diferentes bloques, donde yo puedo ir haciendo procesamiento. Puedo tener un bloque de filtrado, uno que sea una amplificación extra, diferentes bloques de procesamiento. Y una vez que ya procesé como yo necesitaba, lo ingreso esa información a un bloque sync, en este caso de audio, que sería por ejemplo un parlante, sampleando a 48 kHz. Entonces, como resumiendo, tenemos primitivas de solo entrada, que son los source, que son fuentes de datos digitales. Por lo general son salidas de una DC, por ejemplo, la salida de una radio definida por software en general, o un archivo, la lectura de un archivo en la máquina. Y después tenemos primitivas de solo salida como sinks, que pueden ser un parlante, puede ser un analizador de espectro, puede ser la grabación sobre un archivo. Y después se pueden generar bloques o primitivas propias, o sea, uno puede definir sus bloques, pueden ser bloques simples o complejos, sin mucha dificultad. Entonces podemos definir un bloque definido por nosotros según la necesidad. El entorno de trabajo de GNU Radio, el IDE, tiene una parte donde tenemos las herramientas de grabación, de apertura de archivos. Después tenemos el área vamos a hacer el menú del software. Después tenemos el área de trabajo, donde nosotros vamos desplegando las primitivas, los bloques, y los vamos interconectando y definiendo qué tipos de datos son los que vamos a ir teniendo en cada una de las etapas. Acá lo que tenemos es la terminal donde nosotros vamos viendo cuando nosotros corremos con este botón play, cuando corremos la simulación o la emulación, y vemos los mensajes que van apareciendo, y si ocurre algún tipo de problema, vamos a tener información, el estado y la biblioteca de módulos ya predefinidos. Claro, acá tenemos un buscador y nos permite a nosotros, el GNU Radio ya viene con módulos predefinidos para diferentes tipos de procesamiento, diferentes tipos de comunicaciones, ecualizadores, amplificadores, filtros, moduladores. Vienen muchísimos bloques funcionales, pero también nosotros podemos irle agregando, irle compilando nuevos módulos e irlos instanciando a través de la biblioteca en nuestra área de trabajo para poder ejecutarlos.
Em, la, la estructura que utiliza GNU Radio es una estructura estándar de archivos. Como les comentaba, esto es un poco un resumen. El GNU Radio Companion es el entorno gráfico de GNU Radio. Se puede trabajar tranquilamente también solamente con GNU Radio en modo consola, lo que lo hace mucho más eficiente cuando necesitamos correr aplicaciones donde tenemos mucha carga de procesamiento. Si estamos trabajando con GNU Radio desde una PC, muchas veces hay que limitar el entorno gráfico y trabajarlo a modo consola para tener mayor velocidad. Cuando generamos un nuevo proyecto se genera un archivo .grc, que es el del proyecto. Después es el diagrama de flujo que se genera, es un archivo .py, y los archivos en C++ y XML son propios de los bloques ya compilados, y los podemos acceder para ver cómo están hechos, o los podemos nosotros desarrollar sin ningún problema. Bueno, eso era solamente lo que quería comentar acá. No sé, Carlos, si puedes pasar. Veo muy borrosa la presentación. Bueno, de las bibliotecas que ya vienen definidas en GNU Radio, tenemos librerías que permiten hacer operaciones matemáticas y lógicas básicas. Nosotros después podemos hacer operaciones más complejas. Las operaciones lógicas, bueno, son del tipo AND, OR, XOR. Después podemos implementar filtros y filtros digitales y algoritmos de procesamiento digital de señales. Conversión de tipo de datos, eso es muy utilizado también. También modulaciones, AM, FM, BLU. Modulaciones digitales más avanzadas como OFDM, que utiliza LTE, entre otros. Y después algoritmos de sincronización, de PLL, lazo de costas, etc. Codificación y decodificación de canal, herramientas de visualización como osciloscopios, analizadores de espectro, podemos ver la constelación de una transmisión digital. Y bueno, lo que hay es en lo que es GNU Radio, hay una actividad muy grande de personas, de desarrolladores trabajando en nuevas aplicaciones, nuevas librerías especializadas en cada uno de los sistemas de comunicaciones nuevos que van surgiendo. Entonces, esto lo hace muy versátil. Todo el tiempo surgiendo proyectos nuevos, como por ejemplo lo que es para LoRa, los nuevos sistemas de comunicaciones que van surgiendo, van saliendo las librerías o código para GNU Radio para poder hacer pruebas. Tanto modulación, como análisis digital de las transmisiones. Y a nivel de flujo de datos y scheduling, nosotros veíamos como que entre los bloques, entre las primitivas se interconectan a través de flechas de interconexión, que representaba el flujo de datos, pero en la realidad esas conexiones están constituidas son buffers circulares, sería esto que se ve acá, claro, es una gestión de buffers circulares para poder manejar los datos entre módulos de GNU Radio, justamente para evitar cualquier tipo de pérdida de datos. Lo que hace este módulo el scheduler, es poder sincronizar el flujo de datos entre módulos para evitar pérdida de datos. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito más a ver algunos ejemplos de uso de GNU Radio en base a lo que comentó Guille del uso general de esta herramienta. Vamos a ver primero un caso de simulación y después vamos a ver algunos ejemplitos simples de hardware, como para quien quiera empezar, que puede ir haciendo algunas pruebas. Los ejemplos que vamos a ver ahora son bastante simples. Después, por supuesto, GNU Radio permite realizar implementaciones mucho más complejas. Inclusive nosotros nos vamos a orientar bastante en lo que es capa física en esta presentación, pero vamos a ver un par de ejemplitos al final de que realmente después esto se puede ir llevando hacia capas superiores e implementar sistemas bastante complejos. Bueno, entonces como primer caso vamos a ver un ejemplito de simulación, que es por ahí con lo que uno podría empezar
simplemente con una PC, con New Radio instalado, a tocar un poco, ver cuáles son estos bloques que comentaba Guille y ir cambiando sus parámetros, ir viendo los tipos de datos, acostumbrarse un poco al manejo. Es muy importante manejar esto porque, como les decía, si bien después podemos hacer cosas muy complejas, si uno no entiende qué está haciendo desde el arranque, después ya se hace muy difícil poder, por ejemplo, bueno, entonces cosas que se hace al iniciar un proyecto en New Radio es elegir el tipo de GUI a utilizar. New Radio actualmente utiliza mucho el tipo de GUI Qt, se están desarrollando mucho estas librerías, pero en internet gran cantidad de ejemplos que utilizan la interfaz tipo WX. En muchos sentidos son bastante equivalentes las funciones que presentan, pero es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros elegimos esto, de alguna manera estamos fijando el conjunto o el subconjunto de bloques que vamos a poder usar en nuestro diagrama de flujo, ¿no? También tenemos que elegir un sample rate para el sistema, ya vamos a ver un poquito más. Esto va a depender, el concepto de este sample rate va a depender un poco si estamos haciendo una simulación o estamos usando hardware, pero básicamente es una tasa de datos que me va a regir todo el flujo a lo largo de este diagrama, ¿no? Bueno, como comentaba un poco Guille, el nombre del proyecto, cuando nosotros elijamos ese nombre, va a ser el nombre que va a terminar teniendo el GRC que se va a generar. El GRC de alguna manera lleva a código toda esta estructura de bloques, y asimismo después cuando nosotros generemos el código Python, también va a llevar ese nombre. Como dijo Guille, si queremos hacer algunas pruebas rápidas, lo más práctico es hacerlos de la interfaz gráfica, New Radio Companion, y después ya si queremos hacer cosas que necesiten un poco más de rendimiento o queremos acceder en forma remota, por ahí lo más práctico es directamente correr por consola el código Python e inclusive editar todas estas propiedades desde el código Python, ¿no? Que a veces si no se hace un poco tedioso, ¿no? Después también ya vamos a ver que tenemos forma de, adentro de estos bloques, nosotros definimos una cantidad de variables y en estos bloques ciertos parámetros para no tener que estar modificando en todos los bloques si queremos hacer un cambio, podemos hacer que algunos de estos parámetros se definan como relaciones entre estas variables. Entonces yo directamente después, por ejemplo, podría cambiar mi tasa de muestreo y se va a modificar, digamos, acá yo voy a usar como parámetro, en el parámetro sample rate, el valor de sample rate. Entonces todos estos bloques, cuando yo le cambie este número en un solo lugar, ya me van a adoptar el nuevo valor. Eso es algo muy utilizado, sobre todo ya en diagramas más grandes, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta, como dijo Guille, el tipo de datos que está utilizando nuestro bloque. En simulación generalmente se utiliza el tipo de datos flotante, bueno, sobre todo en lo que son señales así de baja frecuencia, y en todo lo que es simulación de modulaciones se utiliza mucho el dato tipo complejo, que son dos flows de 32 bits, y el color es el celeste. O sea que esos serían por ahí los dos tipos de datos más comunes, el naranja y el celeste. Bueno, algunos detallecitos. Cuando nosotros decimos amplitud de 1, en realidad tenemos que tener en cuenta que ese 1 sería el máximo número flotante de 32 bits. Eso también pasa en el caso de que usemos placas SDR después, tener en cuenta, bueno, los números que usamos acá, cuando decimos 1, ¿qué estamos diciendo, no? Ese 1 es la máxima amplitud en el número que yo, o en el tipo de datos que yo estoy utilizando, ¿no? Y otra cosa muy importante, en el caso de simulación, ustedes siempre van a encontrar este bloque que se llama throttle. El bloque throttle es una manera, como comentó Guille, de como yo no estoy usando un hardware físico, si yo no lo pusiera, este diagrama de flujo me consumiría toda la capacidad de procesamiento de la máquina y me la llegaría a colgar, ¿no? Entonces se incluye este bloque y se le pone una tasa de muestreo que es en cierto modo ficticia, tiene una relación con el clock del sistema, pero el
el objetivo último de este bloque es limitar la carga que le impone digamos, el programa al procesador, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos casos que uno podría probar en simulación. Por ejemplo, estos son casos un poquito más teóricos, observar diferencias entre señales reales y complejas, probar distintas formas de onda, bueno, ver qué pasa cuando saco el bloque throttle, por ejemplo, mirando la carga del procesador con la herramienta htop por consola. Ir viendo qué pasa cuando yo cambio estas tasas de muestreo. Por ejemplo, si yo no mantengo esta tasa de muestreo en todos los bloques, si yo le cambio acá, realmente qué sentido tiene esa tasa de muestreo desde el punto de vista de la simulación. Eso es bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa si genero frecuencias por debajo y por encima de lo que se llama la tasa de Nyquist, que es la tasa teórica mínima que se tiene que cumplir siempre en un sistema digital? ¿Qué pasa si uso una frecuencia negativa? ¿Cómo influye el ruido de cuartización, que es un concepto bastante importante en sistemas digitales? Puedo también acá sumar distintos tipos de fuentes mediante un bloque sumador. Y bueno, ir experimentando con los distintos componentes gráficos que tengo. Ya vamos a ver los próximos ejemplos, que yo tengo formas para que mi interfaz gráfica sea más amigable. Por ejemplo, el uso de lo que se llaman tabs, que me permite generar varios paneles e ir conmutando entre esos paneles. O, por ejemplo, herramientas tipo range o slides para controlar variables gráficas, ¿no? Mediante controles deslizantes, por ejemplo. Bueno, ahora eso pasaría cuando llegáramos a hardware. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, cuando estamos en simulación, en realidad lo que estamos fijando, cuando nosotros fijamos un valor de frecuencia, cuando estamos en simulación estamos fijando en realidad una relación entre la tasa de muestreo y la tasa de producción de señal. Por eso es importante, por ejemplo, realizar este tipo de números relativos. En realidad es muy probable que si yo pongo acá un analizador de frecuencia, digamos, por ejemplo de Fourier, vamos a ver que por más que yo deje fija la frecuencia de mi señal acá, si yo le cambio la relación en tasa de muestreo, acá me lo va a mostrar en otro lugar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, en simulación la tasa de muestras es en general bastante impredecible, depende mucho de la carga del sistema, ¿no? Ahora, cuando pasamos a hardware, tenemos que empezar a tener en cuenta que esa tasa de muestreo ahora va a ser la velocidad a la que se propagan las muestras por el diagrama de flujo. Entonces, en este caso, en que ya tenemos un hardware, un poco la función del bloque throttle va a ser reemplazada por un clock que está en el propio hardware y que me va a regular la tasa de flujo de datos, ¿no? Entonces, este hardware yo lo puedo aplicar del lado de la fuente, como dijo Guille, en el bloque source, o lo puedo aplicar en el bloque sink o en los dos lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, del bloque sink, ¿qué sentido va a tener este clock? Bueno, el clock me va a decir cuál es la tasa máxima a la que yo puedo generar datos. Entonces, por ejemplo, si hay un momento en que, por ejemplo, yo estoy transmitiendo datos o estoy sacando datos por una placa de audio, si el hardware no puede aceptar nuevas muestras, la función que va a tener eso es generar un mecanismo que se llama de back pressure hacia todos los bloques que están corriente arriba, digamos, hacia el origen de la fuente de datos, para no perder. Entonces estos buffers van a intentar absorber esos momentos de congestión hasta cierto punto, ¿no? Si ya tengo un bloqueo total de la salida, voy a empezar a perder datos. Esa es un poco la función. Un que se suele producir, por ejemplo, si yo implemento un receptor de FM, por ejemplo, entonces yo tengo mi SDR, hago toda la demodulación y saco mi audio por la placa de audio. Bueno, ahí voy a tener dos clocks físicos, uno del SDR y otro de la placa de audio de los dos lados. Y al tener esos dos clocks se crea un problema, algo que tengo que tener en cuenta y que tengo que conocer, que se le llama, bueno, el problema de los dos clocks, y
a raíz de este problema me van a aparecer mensajes en la consola, que son muy comunes, y que bueno, muchas veces uno no entiende de dónde vienen, que son los mensajes de overflow, como una letra O, y los mensajes de underrun, como una letra UA. Bueno, eso un poquito, cuesta un poquito al principio darse cuenta cómo acomodarlo. Una solución bastante común es, bueno, uno de los dos bloques, dejarlo como bloqueante y el otro como no bloqueante, de manera que siempre sea uno y cumplir con esta regla general de que solo un bloque regule el flujo de muestras, ¿no? Eso es algo bastante importante cuando usamos hardware, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones generales, vamos a ver un par de ejemplitos para pasar a algo más práctico. Vamos a ver primero un ejemplo muy básico que uno lo podría implementar sin comprar una placa SDR, usando la placa de sonido que tiene cualquier PC, con la que podemos hacer muchas cosas interesantes. De hecho, podemos hacer modulaciones y probarlas, transmitirlas en lugar de por RF en la banda de audio. Podemos usar el micrófono para inyectar muestras y sacar el resultado del procesamiento por un parlante, ¿no? Entonces esto es algo que si bien, bueno, después me termina limitando el rango de frecuencia, se pueden hacer muchas cosas interesantes para empezar solamente con sonido. Otra opción que yo no lo he probado mucho, pero puede ser interesante para hacer pruebas a bajo costo, es usar, por ejemplo, un pin de propósito general de una placa Raspberry Pi, que es una placa muy difundida, para hacer ya algunas modulaciones en una frecuencia un poco más alta, en la banda HF, de 3 MHz a 30 MHz, y empezar a probar algunas cosas un poco más en RF, ¿no? Bueno, este sería entonces un primer ejemplo con la placa de audio. Acá, en este caso, vemos que tenemos dos fuentes de señal. Fíjense que acá tenemos datos de tipo flotante, una fuente de señal que en este caso está activada una fuente interna que la genera el propio New Radio. Tiene una herramienta muy práctica que es la posibilidad de deshabilitar ciertos bloques. Con la letra D directamente ustedes van deshabilitando lo que no les interesa. Y entonces ustedes pueden hacer un diagrama de flujo general e ir probando distintas cosas sin tener que estar agregando y configurando todo de nuevo, ¿no? En este caso, fíjense que tengo deshabilitada una fuente de audio. Este es un bloque que lee un archivo de audio perdón, este es un bloque que levanta audio de un micrófono y el que está activado es el archivo de audio, que en este caso es una señal cosenoidal, ¿no? Y acá lo estamos sumando con una fuente de ruido, por ejemplo, ¿no? Fíjense que acá ya estamos usando un bloque tipo slider, que es el que me genera estos controles deslizantes. Fíjense acá, por ejemplo, estoy utilizando la interfaz WX. Acá tengo otros sliders. Y acá tengo también la herramienta Notebook, que es la que me genera estos tabs para ir conmutando entre distintos paneles. Por ejemplo, acá lo puedo ver en el dominio del tiempo, que es Scope Sync. Fíjense que acá yo estos bloques los tengo que ir mapeando al panel donde yo lo quiero ver. Por ejemplo, lo voy a usar en el Notebook, en el panel número 2. Entonces yo acá, después gráficamente, voy a poder conmutando entre un panel y otro, ¿no? Y a su vez, yo lo estoy mirando por acá y a su vez lo estoy sacando por la placa de audio, ¿no? Bueno, acá tenemos la primera demostración, un poquito de cómo se vería esto. No sé si está ahí la demostración de la primera. Sí, se ve bien. Bueno. Comenta. Bueno, en esta Bueno, en la primera demostración vemos Bueno, en esa primera demostración pudimos ver un poquito en acción este ejemplo, cambiando la amplitud de ruido, la amplitud de señal y viendo en el dominio de la frecuencia, cuando cambiamos la frecuencia de la señal, cómo se va moviendo este pico, ¿no? Bueno, como segundo ejemplo, ya vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver transmisión y recepción en frecuencia modulada.
Para el caso de transmisión, bueno, esto es un detalle importante. Cuando nosotros queremos hacer transmisión, ahí sí tenemos que usar un poquito más costosas, que tengan una cadena de transmisión y una de recepción. No podemos utilizar simplemente un dongle SDR, RTL SDR, como comentó Guille. Pero bueno, hoy en día existen opciones cada vez un poco más económicas para contar también con un camino de transmisión. En este caso estamos usando una placa ETUS B200, que es bastante común. Podría ser una Line, podría ser una placa Pluto SDR, una Hack RF, una Blade RF, hay una gran gama. Bueno, en este caso tenemos una transmisión de FM simple. Vemos que tenemos una fuente de audio. Acá estamos monitoreando ese audio con un tipo osciloscopio. Acá hacemos la modulación, en este caso un FM de banda angosta. Está en el rango de los 15 kHz, más o menos el ancho de banda que ocupa. Acá tenemos un bloque Rational Resampler. Estos bloques son muy utilizados para hacer conversiones entre tasas de datos. Como comentó Guille, acá por ejemplo tenemos lo que es la tasa de cuadratura, que es la tasa. Fíjense que este bloque toma una información de audio, que es un flotante, y al hacer la modulación ya lo que me saca es un complejo. Eso es importante, ¿no? Sí. Y digamos, la tasa de audio son los 48 kHz de este lado, y la tasa a la que va a sacar datos son los 192K de este lado. Entonces lo que hace es convertir esa tasa con la que saca este bloque a la tasa que necesita la ETUS para transmitir. Entonces, básicamente lo que hace un submuestreo, que son estas flechas verdes. Esto es ilustrativo, ¿no? Un submuestreo a la misma tasa que esto, se lo baja, digamos, a 1, y acá lo vuelve a remuestrear, que son estas flechas que están en rojo, para llegar a la tasa que necesita, en este caso 250K, la placa, la ETUS, ¿no? En este caso acá estamos usando, fíjense, un ancho de banda relativamente chico para lo que soporta la ETUS. La ETUS yo podría ponerle hasta un valor de 50 megas, digamos, acá es bastante grande, ¿no? Bueno, acá tenemos un repasito de cuáles son las funciones de estos bloques, la fuente de información. Filtro pasabajo se suele agregar acá para limitar el rango de frecuencias de audio. El modulador, estas dos tasas que les comentaba. El Rational Resampler y el SYNC de información, que en este caso es la placa transmisora, ¿no? Eso sería con respecto a lo que es transmisión, ¿no? Con respecto a lo que es recepción, podemos hacer bastante más con pocos recursos, con un dongle SDR, por ejemplo. Y acá vemos algunas opciones que tenemos para implementarlo. Esto un poco la idea es arrancar bien desde abajo para entender cuál es el concepto de la radio definida por software, y después ya ir yendo hacia lo que son bloques, lo que se llama bloques jerárquicos. Los bloques jerárquicos son bloques que se van armando a partir de las primitivas. Las primitivas generalmente están escritas en código C++ y compiladas, y después yo a través de Python puedo ir armando lo que se llaman bloques jerárquicos, digamos, bloques ya más grandes, más configurables, pero que en el fondo terminan siendo uniones entre esos bloques básicos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplito bien básico para entender, y después vamos a ir subiendo hasta lo que es una FM comercial, FM estéreo, que ya tiene una banda base bastante más compleja. Bueno, acá está un poco el corazón de lo que hacemos cuando hacemos radio definida por software. Radio definida por software no es simplemente tener una interfaz gráfica de todo esto, sino que realmente estamos haciendo la modulación y la demodulación en software, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestro software? Bueno, implementar este tipo de ecuaciones, por ejemplo, para el caso de FM. En el caso de FM, nosotros tenemos una señal, cuando recibimos nuestra señal, la frecuencia instantánea de esa señal va a depender de mi señal modulante, que es típicamente audio, multiplicada por un factor de proporcionalidad, más una frecuencia, una componente portadora, que es la que me permite que esa señal se desplace por el aire y llegue al receptor. Entonces yo cuando recibo esa señal, antes lo hacía todo en hardware, hoy lo hago en software. Lo que tengo que hacer son dos pasos básicamente. Por un lado, tengo que bajar, digamos, eliminar la componente esta de portadora. Esto hoy en día todavía se hace mucho en hardware.
es una traslación, lo que comentaba Guille al principio. Y en segundo término, yo tengo que en software determinar cuál es la frecuencia instantánea de esa señal que tengo, ¿no? Entonces, si yo puedo llegar a saber cuál es ese valor de frecuencia instantánea, yo ya después acá tengo simplemente, esto ya lo saqué, tengo un número, un factor de proporcionalidad y puedo recuperar en forma directa de mi señal modulante, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, en FM, que es un ejemplito bastante simple, y que esto, por supuesto, después es extrapolable a una señal digital, como FCK, por ejemplo, ¿no? Básicamente lo que tengo que hacer acá es medir de esa señal que está variando, medir cuál es la fase de la señal. Sabiendo la fase, yo puedo hacer la derivada de la fase y voy a obtener la frecuencia. Esa es una operación que la puedo hacer en un código C y estoy haciendo la demodulación de mi FM en software, ¿no? Ese es el concepto de la radio definida por software, ¿no? Ustedes, si quieren chusmear, pueden ir al código fuente y ver que realmente se está haciendo eso. Acá tienen los caminos, por ejemplo, para lo que son los bloques en C++, de quadrature, de modulador de cuadratura. Y en este camino tienen ya los bloques jerárquicos en Python. Acá pueden mirar realmente cómo se hace esto en software, ¿no? En realidad esto no se hace exactamente sacando la derivada de la fase, sino que se usa un método algorítmico más eficiente, que es implementar esta ecuación, que es equivalente a hacer la derivada de la fase. Entonces, nosotros lo hacemos en C. En realidad esto ya viene en las bibliotecas de New Radio, pero lo podríamos hacer a mano si uno quisiera. Implemento todo mi código en C. Después New Radio trae un script que me permite, a partir de ese código en C, armar toda la cáscara que necesita el bloque para integrarse en un diagrama de flujo. En este caso el bloque de modulador de cuadratura. Lo metemos acá. Fíjese que acá es al revés, que como dijimos hace un rato, acá levanta datos complejos y genera datos de audio, ¿no? Está demodulando. Y como vemos acá, nosotros eso después lo podemos unir con Python a otros bloques e ir generando bloques jerárquicos, como por ejemplo receptor de banda angosta o el de banda ancha, este wideband FM, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ya con algunas cositas más. Por ejemplo, tengo un squelch que me fija cuál es el mínimo nivel de señal que tengo que tener en la entrada para no estar escuchando ruido todo el tiempo. Bueno, acá tengo mi bloque que representa el dongle que está recibiendo, un resampler, un filtro pasabajo, acá tengo mi emulador en cuadratura, otro resampler y termino en la placa de. Y empezamos a ver que ya vamos agregando algunas cositas más para hacer todo esto más configurable y que yo lo pueda controlar desde un solo lugar en la pantalla, ¿no? Y también empiezo a ponerle varios bloques para monitoreo. Por ejemplo, este FFT Sync es para ir viendo las componentes en frecuencia que tengo en la señal, y también tengo los time sync, que son para el tiempo. Fíjense que esto, una cosa importante, es este nombre lo voy a tener cuando use la interfaz WX, ¿no? Cuando use la interfaz Qt, generalmente los nombres van a ser un poquito distintos y la configuración puede ser un poco distinta. Por eso les decía yo que a veces conviene subirse a un tipo de interfaz gráfica y, bueno, tratar de especializarse un poquito en eso para poder hacer diagramas nuevos más rápido, pero muchas veces si queremos usar un ejemplo vamos a tener que conocer un poquito de cada una para poder manejarlo, ¿no? Bueno, esta sería la salida de este tipo de diagrama de flujos. Acá vemos de vuelta el uso de los tabs para poder visualizar la señal. Esta sería la entrada, acá estaríamos después escuchando el audio, ¿no? Acá vamos un pasito un poquito más allá. Estamos implementando un bloque de este tipo, así jerárquico, y este bloque se llama receptor de banda angosta en este caso. Adentro tiene un demoledor de cuadratura y algunas cosas más, ¿no? De vuelta, acá también podemos conmutar entre paneles para ver, por ejemplo, cómo es la señal cuando llega, cómo es la señal cuando la demodulo, algún punto intermedio, ver ya después en la salida de audio cómo va quedando. Y eso sirve mucho también cuando tenemos algún problema, ¿no? Entonces, para ir debugueando hacia atrás, ir viendo si yo no tengo audio acá, bueno, ver dónde está el problema, ¿no? Bueno, acá tenemos la segunda demostración para el caso de FM de banda angosta. En este caso vamos a transmitir con un handy que genera este tipo de señales. Ahí estamos sintonizando una frecuencia de 146,520 MHz y vemos que el receptor también está sintonizado a esa frecuencia. Hola, hola. Y ahí vemos el audio saliendo y podemos observar
que estamos recibiendo esa señal a través del espectro, ¿no? Bueno, este es otro ejemplito que también es interesante para resaltar un poco el hecho de que el dongle en realidad captura un ancho de banda de más o menos 1,7 MHz, 2 MHz, acá está configurado, pero por ejemplo la FM de banda angosta ocupa más o menos 15 kHz, mientras que una FM de banda ancha está en un valor más o menos 200 kHz. Entonces nosotros en todo este ancho que está capturando, si se acuerdan lo que dijo Guille, que está capturando el dongle, tengo un montón de esas componentes. Entonces yo tranquilamente podría recibir en paralelo a la vez muchas emisoras de FM, ¿no? ¿Cómo las separamos? Bueno, acá en vez de ir corriendo, hacer la etapa esa de, bueno, que veíamos hace un rato, de corrimiento en frecuencia en hardware, lo vamos a hacer por software. Eso lo hacemos con estos bloques multiplicadores. Entonces, por ejemplo acá, si queremos elegir esta verde y esta roja, lo que vamos a hacer es generar dos frecuencias distintas por software y multiplicarlas con la misma señal de entrada, que es todo este ancho. Entonces vamos a elegir esta y esta, y las podemos sacar a la vez. Entonces eso es algo muy interesante para comprobar que realmente yo ahí tengo un gran ancho de banda disponible, que es algo típico en los sistemas SDR, y de ahí podemos sacar las partes que nos interesen y no hace falta elegir una sola, podemos de hecho levantar varias a la vez, ¿no? Bueno, acá tendríamos, por ejemplo, la interfaz de este diagrama de flujo, donde podemos regular las dos frecuencias y las ganancias que le damos a cada uno de los dos caminos. Y de hecho podríamos estar escuchando dos emisoras de FM a la vez. Bueno, y finalmente tenemos un ejemplito que ya es más completo. Esto, digamos, la librería, esta es una librería externa de New Radio, como comentaba Guille, que desarrolló a alguien externo al proyecto principal, se llama GRRDS, y lo que me permite es demodular toda la banda base de una FM comercial. Acá vemos la estructura del FM comercial, tenemos el canal izquierdo más el derecho en la zona baja, después una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida del canal izquierdo menos el derecho, una portadora piloto que me ayuda a recuperar esto, y un canalcito acá que está interesante, que es un canal digital, que es el que me muestra la información de la emisora, ¿no? Esto sería como se ve en un SDR. Entonces, bueno, como vemos acá ya no pusimos el diagrama de New Radio, ya lo dibujamos un poco para mostrarlo, no lo vamos a ver en detalle, pero básicamente todo este lado es el que me va a hacer la recuperación de los canales izquierdo y derecho de audio, FM estéreo, y todo este camino ya introduce la parte digital, que está bueno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver la entrada del demodulador, podemos ver toda esta banda, digamos, podemos verla en tiempo real, y el canal de RDS. Este sería el diagrama de flujo en New Radio. Carlos, comenta, ¿sí? ¿Qué es el canal de RDS? ¿Qué información es que se transmite o cómo lo ven? Sí, básicamente transmite información acerca de la emisora, que sería lo que tenemos acá abajo. La frecuencia, el nombre de la estación, el tipo de programa, cuál es el tema que se está pasando actualmente. Es un ejemplo así bien simple para meter ya el uso de un canal digital, ¿no? Bueno, acá tenemos la tercera demostración con este software. Bueno, ahí podemos ir viendo las distintas pestañas entonces de la banda base, la demodulación, los canales, izquierdo más derecho, el piloto, el izquierdo menos el derecho, el RDS. En este caso, bueno, esta emisora lamentablemente no tenía el canal de RDS que podamos ver, pero bueno, se ve el funcionamiento de todo el sistema. Eso depende de la emisora, algunas implementan ese canal y otras no, ¿no? Bueno, y para terminar vamos a ver un ejemplito que ya nos introduce un poquito más a la parte digital, que por ahí es lo que nos interesa para sistemas más nuevos. Esto, como les decía, está muy bueno como para iniciarse en New Radio, porque ya cuando empezamos con señales digitales, un poquito más fino el tema de las tasas de muestreo sobre todo, y puede costar un poco más si uno arranca con esto, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver una modulación tipo QPSK, una modulación muy común, utilizada en un montón de sistemas actuales, por ejemplo, no sé, en lo que es
telefonía móvil, tenemos muchos canales que están modulados en QPSK. Es una modulación más vale lenta, pero que es muy robusta frente al ruido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sería un diagrama de flujo para esto? Bueno, primero tenemos el modulador de PSK, se mapea el stream de bits a los símbolos, en este caso tenemos 4 símbolos. Después se suele agregar un filtro conformador también para que el sistema no ocupe tanto ancho de banda y para mejorar la recepción después de esta señal, ¿no? Entonces acá hacemos la transmisión, en este caso podemos verlo en simulación, ver la constelación. Como siguiente paso ya podemos agregarle un transmisor, una placa ETUS, por ejemplo, y podemos levantar por aire esa señal con un analizador de espectro como este y ver cómo es el espectro de esa señal que se recibe, ¿no? En este caso le estuvimos cambiando un factor que se llama roll-off, que es el ancho del filtro ese que tiene acá. Esta sería otra opción. Muchas veces van a ver que más o menos lo mismo lo puedo hacer con distintos bloques, nada más que cambia la configuración, las opciones de configuración que tiene. Este es un bloque, por ejemplo, PSK Mod, donde le configuro la cantidad de puntos. Y este es otro bloque que hace algo parecido, que se llama modulador de constelación, ¿no? Muchas veces van a encontrar, incluso entre distintas versiones de New Radio, van cambiando a veces los nombres. Eso es algo que por ahí cuesta un poquito acostumbrarse. Pero bueno, la idea es que van mejorando, ¿no? A medida que va avanzando las versiones de New Radio, van siendo más flexibles los módulos y más eficientes. Bueno, esto entonces sería un pantallazo de cómo es, si yo quiero mirar acá, cómo es la señal modulada que voy a transmitir. Por ejemplo, voy a tener el dominio del tiempo, las señales I y Q de transmisión, cómo es la constelación, esto es en la realidad, y cómo es la señal que estoy transmitiendo, ¿no? en la frecuencia. Acá podemos probar, por ejemplo, distintos anchos de filtro para ver realmente cómo va variando la señal modulada. Y después, para recuperar la información digital, básicamente tengo que implementar una etapa para recuperar el sincronismo de los símbolos, porque no voy a tener el clock en la recepción, tengo que sacarlo de los mismos símbolos. Estimación y corrección del canal, corrección de fase y offset de frecuencia, y finalmente la demodulación. Eso lo tenemos acá. Acá, después corrección de fase y la demodulación. Y tenemos nuestra señal demodulada, QPSK, tiempo y frecuencia. Bueno, para terminar, un par de aplicaciones, si quieren ir un poco más allá, para chusmear algunas aplicaciones ya que implementan incluso capas superiores. Algo muy interesante que se puede hacer con muy poca plata es de modular los módulos Nordic en RF24L. Estos modulitos tienen una cadena de procesamiento implementada en el mismo chip que no podríamos mirar cómo se hace. Entonces lo que podemos hacer es recibirla con un dongle y demodularla con New Radio. La ventaja de esto es que es como que nos podemos meter en toda la cadena de procesamiento que implementa este chip y recuperar la información, ¿no? Ir viendo las distintas etapas. Otra cosa interesante, por ejemplo, es 802.15.4 y en particular Zigbee, que me permite implementar todas las capas de este protocolo con New Radio y recuperar la información, visualizar valores censados, etc., ¿no? El stack, en este caso, se llama RAIN. Y finalmente, protocolos usados para Internet de las Cosas, como por ejemplo LoRa, Sigfox y otros, que bueno, hoy en día nos permiten ver, por ejemplo, la modulación que usa LoRa y hasta cierto punto poder recuperar las tramas transmitidas, ¿no? Bueno, otras aplicaciones, imágenes satelitales, televisión digital terrestre y satelital, monitoreo del espectro, radar, telefonía móvil, ET. En esto estamos trabajando mucho en el grupo nosotros. Ahí estaría bueno. Bueno, sí. Ya estamos. Estaría bueno comentar en el caso de telefonía móvil, de que, por ejemplo, lo que es GSM se puede utilizar GNU Radio Companion corriendo los modos gráficos para implementar una BTS o de modular una comunicación de GSM, pero ya en el caso de lo que es, por ejemplo, 4G LTE, ya no necesita mucho más procesamiento, por lo tanto se utiliza a nivel consola GNU Radio. No se puede correr a modo gráfico, claro, por el tema del gran procesamiento que requiere. Claro, sí, ya cuando uno quiere más sí, en lo que es, por ejemplo, LTE, o no sé, Wi-Fi y ese tipo de cosas, sobre todo cuando el ancho de banda de mi placa ya va a estar en el orden de
decenas de megahertz, bueno, ahí ya la cantidad de datos que tiene que procesar New Radio hace que, bueno, haya que tratar de optimizarlo lo más posible, incluso como comentó Guille, bajando algunas cosas a FPGA también. Sí. Pues bueno, sí, ahí ya hay requerimientos de velocidad de procesamiento que ya no son tan simples, ¿no? Bueno, Ujú. no sé, Guille, si tenés algo más. Por mi parte, le agradezco mucho y bueno, quedamos abiertos a preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias. Gracias.